Imagina al hombre más guapo de toda la Biblia, un príncipe con el carisma para atraer a todos a su alrededor y con la astucia para ejecutar los planes más oscuros. Ese hombre era Absalón, hijo del gran rey David. Pero, ¿cómo pudo alguien tan favorecido por Dios, tan amado por su pueblo, caer tan bajo hasta cometer actos de traición que ni el más vil de los enemigos se atrevería a realizar? Absalón no solo se rebeló contra su padre, sino que sus acciones llevaron a una guerra que sacudió los cimientos del reino de Israel. Este es el relato de cómo la belleza y el poder sin control pueden llevar al desastre, y cómo los errores de un hombre casi destruyen la dinastía más importante de la historia bíblica. El nacimiento de Absalón, un príncipe marcado por la belleza y el destino. Absalón, hijo de David y Maacá, la hija del rey Talmai de Gesur, nació en una familia destinada a gobernar. Desde su nacimiento, se destacó por su belleza incomparable, un don que lo haría famoso en todo Israel. La Biblia dice que no había en todo Israel hombre tan alabado por su hermosura como Absalón, desde la planta del pie hasta la coronilla no había en el defecto, 2 Samuel 14:25. Pero, ¿era su belleza una bendición o una maldición? Desde joven, Absalón supo que tenía un destino especial, aunque ese destino lo llevaría por un camino oscuro y peligroso. Su belleza y carisma le dieron un poder sutil pero devastador sobre los demás. Las mujeres lo admiraban y los hombres lo envidiaban. Este poder, sin embargo, sembró las semillas de la arrogancia en su corazón. Desde niño, Absalón creció con la conciencia de que su apariencia y linaje lo hacían especial, diferente de los demás, y eso lo preparó para aspirar a algo más grande, algo que lo colocaría en conflicto directo con su propio padre, el rey David. Pero el atractivo de Absalón no era solo físico. Tenía una mente astuta y una ambición imparable. Los que lo rodeaban no podían evitar sentirse atraídos por su presencia, y él, consciente de su influencia, empezó a tramar planes que más tarde cambiarían el curso de la historia de Israel. En su juventud, estos planes aún eran vagos, pero el veneno del orgullo ya había comenzado a corroer su corazón. El nacimiento de Absalón no solo fue un evento feliz para David, sino el inicio de una tragedia que ningún padre podría prever. La misma belleza que lo destacaba sería la que lo separaría de su familia, lo que muestra que los dones más grandes pueden ser las maldiciones más letales si no se manejan con sabiduría y humildad. Si te ha gustado este video, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y asegurarte de no perderte nuestros próximos contenidos. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga. La crianza en Jerusalén, entre el privilegio y la tentación. Crecido en la ciudad dorada de Jerusalén, Absalón disfrutó de todos los privilegios que la realeza podía ofrecer. Era hijo de un rey cuyo trono estaba asegurado por el pacto divino, y eso le daba un acceso sin igual a los recursos, la educación y la influencia. Sin embargo, este ambiente también fue una fuente constante de tentación y rivalidad. En la corte, las intrigas estaban a la orden del día, y Absalón no tardó en comprender que, para sobrevivir y prosperar, debía aprender a navegar entre las corrientes peligrosas del poder. A pesar de su posición privilegiada, Absalón también experimentó las tensiones y disfunciones familiares que caracterizaban la casa de David. La historia de su familia estaba marcada por el pecado y el escándalo, desde la caída de David con Betsabé hasta las tragedias personales que afectaron a sus hermanos. Absalón no era ajeno a estos eventos, y su corazón joven comenzó a llenarse de resentimiento, especialmente hacia Amnón, su medio hermano mayor, cuya impunidad tras violar a Tamar, la hermana de Absalón, sembró las semillas de la discordia. En su corazón, Absalón alimentaba la idea de que debía corregir las injusticias que su padre, el rey David, parecía incapaz de resolver. Esta sensación de injusticia se convirtió en una fuerza motriz que lo llevaría a tomar decisiones drásticas. Absalón veía la debilidad de David al no castigar a Amnón, y en lugar de seguir el ejemplo de misericordia de su padre, decidió que debía hacer justicia por su propia mano. El entorno en el que creció Absalón, lleno de privilegios y tentaciones, formó en él una combinación peligrosa de derechos y resentimiento. Mientras los demás lo veían como un príncipe perfecto, en su interior se gestaba una tormenta que pronto se desataría, cambiando para siempre la historia de Israel. El asesinato de Amnón, venganza, justicia o pecado.
El asesinato de Amnón por Absalón es uno de los eventos más chocantes en la historia de la familia de David. Absalón, tras 2 años de odio contenido, decidió vengar a su hermana Tamar de la forma más brutal posible. Durante una fiesta de esquila de ovejas, un evento que debería haber sido de celebración, Absalón ordenó a sus sirvientes que mataran a Amnón cuando estuviera ebrio, un acto que él mismo había planeado meticulosamente. 2 Samuel 13, 28-29. Este asesinato fue un punto de no retorno para Absalón. Aunque algunos podrían argumentar que estaba haciendo justicia por el ultraje cometido contra su hermana, la brutalidad y premeditación de su acto revelan un corazón endurecido por el odio. La Biblia nos enseña que mía es la venganza, yo pagaré, Deuteronomio 32 horas y 35 minutos, pero Absalón tomó la justicia en sus propias manos, cruzando una línea que lo separaría para siempre de su padre y del trono que algún día deseaba ocupar. Tras el asesinato, Absalón huyó a Gesur, donde se refugió en la casa de su abuelo materno. Este exilio fue tanto una fuga física como emocional. Sabía que no podía enfrentarse a su padre, y aunque había vengado a Tamar, el precio fue alto. Se había manchado las manos con la sangre de su propio hermano, y este acto de violencia solo profundizó la brecha en la familia real. El asesinato de Amnón no solo fue un acto de venganza, sino un reflejo de la corrupción que el poder y la falta de justicia habían inculcado en Absalón. Aunque había cumplido su objetivo, el precio fue la paz y la unidad de su familia, iniciando una espiral descendente que llevaría a la tragedia definitiva. El exilio en Gesur, refugiado en la corte de su abuelo. Después del asesinato de Amnón, Absalón huyó a Gesur, buscando refugio en la corte de su abuelo Talmai. Este exilio duró 3 largos años, 2 Samuel 13:38, durante los cuales Absalón estuvo lejos de Jerusalén y del alcance de la justicia de su padre. Este periodo fue crucial para la formación del carácter de Absalón, un tiempo en el que su resentimiento hacia David y su deseo de poder se consolidaron. En Gesur, Absalón no solo estaba protegido por su familia materna, sino que también estaba lejos de las responsabilidades y el escrutinio que enfrentaría en Jerusalén. Este tiempo le permitió reflexionar sobre su posición y planear su futuro. Aunque estaba seguro en Gesur, el anhelo de regresar a Jerusalén y reclamar lo que consideraba suyo nunca lo abandonó. La Biblia nos dice que como el hierro con hierro se aguza, así un hombre aguza el rostro de su amigo, Proverbios 27 horas y 17 minutos, y en Gesur, Absalón se rodeó de aquellos que avivaron su ambición en lugar de guiarlo hacia la redención. La distancia de su padre solo intensificó su resentimiento. Absalón veía a David como débil, incapaz de tomar decisiones difíciles, y comenzó a convencerse de que él sería un mejor líder. Este pensamiento se convirtió en la base de su futura rebelión, una idea que fue alimentada por los consejeros en la corte de su abuelo, quienes lo animaban a ver su destierro no como un castigo, sino como una preparación para algo más grande. El tiempo que pasó en Gesur fue un periodo de incubación para Absalón. Aunque estaba físicamente lejos de Jerusalén, en su mente ya estaba preparando su regreso, no como un hijo arrepentido, sino como un príncipe ambicioso que no dudaría en hacer lo necesario para tomar el poder. La astucia de Absalón, el inicio de una rebelión cuidadosamente planificada. Desde el momento en que Absalón regresó a Jerusalén, su mente estaba fija en un solo objetivo: arrebatarle el trono a su padre, David. A pesar de que su regreso fue una especie de reconciliación, Absalón no olvidó ni perdonó lo que consideraba una injusticia, la indiferencia de David ante la violación de su hermana Tamar y la demora en su regreso del exilio. En lugar de buscar una verdadera reconciliación, Absalón comenzó a tramar cuidadosamente su plan para derrocar a su padre. Absalón no actuó impulsivamente, sabía que necesitaba el apoyo del pueblo para desafiar al rey. Por eso, empezó a ganarse el favor de los israelitas de una manera estratégica. Se levantaba temprano y se ponía a la entrada de la ciudad, donde interceptaba a aquellos que venían a presentar sus quejas al rey. Con carisma y una falsa humildad, les decía: mira, tus palabras son buenas y justas, pero no hay quien te oiga de parte del rey. 2 Samuel 15:3. Absalón se presentó como un líder accesible, alguien que realmente se preocupaba por las necesidades del pueblo. Con el tiempo, Absalón logró lo que parecía imposible: robar el corazón de los israelitas.
Se mostró como el líder que David ya no era, y muchos comenzaron a verlo como el verdadero heredero al trono. Pero Absalón no se conformó solo con ganar popularidad, estaba decidido a que su plan fuera perfecto. Solicitó permiso a David para ir a Hebrón bajo el pretexto de cumplir un voto que había hecho al Señor, 2 Samuel 15, 7-8, pero en realidad, estaba preparando el escenario para declararse rey. Hebrón no fue elegido al azar, era la antigua capital y un lugar simbólico para su familia. Allí, Absalón convocó a sus seguidores y se proclamó rey de Israel. Este acto de traición fue el punto culminante de su astucia. Absalón, el hijo más guapo y querido de David, ahora se había convertido en su peor enemigo. La rebelión que había comenzado como un murmullo se transformó en un rugido, y la batalla por el trono de Israel había comenzado. La trama en Hebrón, como Absalón ganó el corazón del pueblo. Absalón, finalmente de regreso en Jerusalén, no tardó en darse cuenta de que, aunque había vuelto físicamente, el vínculo con su padre estaba irremediablemente roto. David, aunque lo había permitido regresar, seguía manteniendo una distancia emocional, lo que solo sirvió para profundizar la amargura en el corazón de Absalón. En lugar de buscar la reconciliación, Absalón decidió tomar un camino diferente, comenzó a construir una base de poder entre el pueblo, preparando el terreno para su rebelión. Absalón era astuto y carismático, y utilizó estos dones para ganarse el favor de las personas. Se situaba en la puerta de la ciudad, escuchando los problemas de la gente y prometiéndoles justicia que, según él, su padre no podía proporcionar. Quien me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. 2 Samuel 15:4, decía Absalón, jugando con la frustración del pueblo hacia la aparente falta de acción de David. Con el tiempo, Absalón logró atraer a un gran número de seguidores leales, personas que estaban dispuestas a apoyarlo en su desafío contra el rey. Convenció a muchos de que él sería un líder más justo y eficiente que su padre. Su estrategia culminó cuando pidió permiso a David para ir a Hebrón, supuestamente para cumplir un voto al Señor, 2 Samuel 15, 7-8, pero en realidad para iniciar su rebelión. En Hebrón, Absalón se declaró rey, proclamando su reinado y convocando a sus seguidores a unirse a él. Esta fue la chispa que encendió la guerra civil en Israel, un conflicto que dividiría al reino y pondría a padre e hijo en lados opuestos de una lucha mortal por el poder. La trama de Absalón en Hebrón mostró su capacidad para manipular y su disposición a traicionar a su propia sangre para alcanzar sus ambiciones. Si te ha gustado este video, dale un me gusta y suscríbete a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y asegurarte de no perderte nuestros próximos contenidos. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga. La rebelión contra David, padre e hijo en una guerra por el trono. La rebelión de Absalón contra David no fue solo un conflicto político, sino una tragedia familiar de proporciones épicas. Cuando David se enteró de la traición de su hijo, no pudo hacer otra cosa que huir de Jerusalén, dejando atrás el trono y a sus concubinas, en un acto de humillación pública, 2 Samuel 15, 14-16. El dolor de David era profundo, no solo por la pérdida de poder, sino porque sabía que su hijo favorito había cruzado un punto sin retorno. Absalón, por su parte, se instaló en Jerusalén y, en un acto de desafío, tomó a las concubinas de su padre y se acostó con ellas en una tienda pública, cumpliendo así la profecía de Natán sobre la casa de David. 2 Samuel 16, 21-22. Este acto no solo fue una muestra de poder, sino una humillación deliberada hacia David, destinada a demostrar que Absalón ahora era el verdadero rey. Pero la rebelión de Absalón no fue tan fácil como él había previsto. A pesar de que muchos israelitas se unieron a él, David aún contaba con leales poderosos y experimentados. El rey, aunque en retirada, estaba lejos de ser derrotado. Mientras Absalón celebraba su victoria en Jerusalén, David estaba reuniendo a sus tropas y preparando una contraofensiva, buscando recuperar no solo su trono, sino también el control sobre su propio destino. La guerra entre David y Absalón culminó en una batalla en el bosque de Efraín, un enfrentamiento que decidiría el futuro de Israel. Aunque Absalón había logrado arrebatarle el trono a su padre temporalmente, el conflicto mostró que la fuerza bruta y la astucia política no eran suficientes para sostener un reinado fundado en la traición. La batalla en el bosque de Efraín,
La caída de un príncipe rebelde. El bosque de Efraín fue el escenario de la batalla final entre las fuerzas de David y las de Absalón. Este lugar, lleno de árboles densos y terreno accidentado, se convirtió en una trampa mortal para las tropas inexpertas de Absalón. A pesar de sus números, los hombres de David, liderados por experimentados comandantes como Joab, aprovecharon su conocimiento del terreno y su experiencia en combate para infligir una derrota devastadora al ejército rebelde. 2 Samuel 18, 6-8. El destino de Absalón se selló en este bosque. Mientras huía montado en una mula, su largo cabello, símbolo de su vanidad y orgullo, quedó atrapado en las ramas de un roble, dejándolo colgado y vulnerable. 2 Samuel 18:9. Allí, indefenso, fue encontrado por los hombres de Joab, quienes, desobedeciendo las órdenes de David de tratar con suavidad a su hijo, lo mataron a sangre fría, clavándole 3 dardos en el corazón. 2 Samuel 18:14. La muerte de Absalón fue trágica no solo por la forma en que sucedió, sino porque representó la culminación de la rebelión que había iniciado. Su vida, marcada por la belleza y la ambición, terminó en un lugar oscuro y solitario, lejos del trono que tanto había deseado. La batalla en el bosque de Efraín fue no solo una victoria militar para David, sino también una victoria moral sobre las fuerzas de la rebelión y la traición. El cuerpo de Absalón fue arrojado en una fosa profunda en el bosque y cubierto con un gran montón de piedras, una tumba sin honor para un príncipe que había tenido todo, pero que lo perdió por sus ambiciones desmedidas. La muerte de Absalón dejó a Israel dividido y a David con el corazón roto, mostrando que las consecuencias del pecado y la traición son inevitables y a menudo devastadoras. El luto de David, amor paterno frente a la traición. La reacción de David ante la muerte de Absalón es uno de los momentos más conmovedores de la Biblia. A pesar de todo lo que Absalón había hecho, desde el asesinato de Amnón hasta la rebelión total contra su padre, David lo amaba profundamente. Cuando recibió la noticia de la muerte de su hijo, su dolor fue insoportable. Hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, quien me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío. 2 Samuel 18:33. Estas palabras reflejan el corazón roto de un padre que, a pesar de todo, preferiría haber muerto en lugar de ver a su hijo perecer. El luto de David no fue solo por la pérdida de Absalón, sino por el fracaso de su familia y las consecuencias de sus propios pecados. Sabía que las tragedias que habían afectado a su casa, desde el incesto hasta la rebelión, eran en parte resultado de sus propias decisiones. La Biblia nos recuerda que el que siembra viento, cosecha tempestades, Oseas 8:7, y David estaba cosechando las tempestades de sus errores pasados. El dolor de David fue tan profundo que su lamento por Absalón superó la alegría de la victoria entre sus tropas. Joab, su comandante, tuvo que recordarle que su dolor estaba desmoralizando a sus hombres, quienes habían arriesgado sus vidas para recuperar el trono. A pesar de esto, David no podía dejar de llorar por su hijo perdido, mostrando que, para él, el amor de padre era más fuerte que cualquier logro político o militar. La muerte de Absalón marcó el fin de la rebelión, pero dejó una cicatriz imborrable en el corazón de David. A partir de ese momento, David se convirtió en un rey aún más triste y solitario, un líder que había ganado su trono, pero que había perdido a su hijo. El luto de David es un recordatorio de que incluso los reyes más poderosos son vulnerables al dolor y la pérdida, y que las consecuencias de nuestras acciones pueden perseguirnos hasta el final de nuestros días. La lección de Absalón, orgullo, poder y las consecuencias del pecado. La historia de Absalón no es solo la historia de un hijo rebelde, sino una advertencia sobre los peligros del orgullo y la ambición desmedida. Absalón tenía todo lo que cualquier hombre podría desear: belleza, carisma, linaje real, y la posibilidad de heredar el trono de Israel. Sin embargo, su insaciable deseo de poder y su incapacidad para controlar su orgullo lo llevaron a la destrucción. La Biblia nos advierte que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu, Proverbios 16:18, y Absalón es un ejemplo perfecto de esta verdad. Su belleza, que debería haber sido una bendición, se convirtió en la causa de su ruina. Su ambición, en lugar de guiarlo hacia la grandeza, lo llevó a traicionar a su propio padre y a provocar una guerra civil que devastó a Israel.
La lección de Absalón es que el poder sin control y el orgullo sin humildad son una combinación peligrosa. Su vida nos muestra que los dones y talentos que Dios nos da deben ser utilizados con sabiduría y humildad, y que la rebelión contra la autoridad divina, representada en su caso por David, solo puede conducir a la destrucción. Finalmente, la historia de Absalón es un recordatorio de que las consecuencias del pecado son inevitables. Desde el momento en que Absalón tomó la justicia en sus propias manos y asesinó a Amnón, su destino estaba sellado. La violencia engendra violencia, y la rebelión engendra más rebelión. La vida de Absalón es una trágica advertencia de que el camino del pecado, aunque pueda parecer atractivo al principio, siempre lleva a la ruina. Con la muerte de Absalón, se cerró un capítulo oscuro en la historia de Israel, pero las lecciones de su vida continúan resonando a lo largo de las generaciones. Es un llamado a la humildad, a la obediencia, y a la importancia de reconocer que, sin la guía divina, incluso los más talentosos pueden perderse en el camino de la vida. Si les ha gustado este video, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos y familiares que también aman explorar estos profundos temas bíblicos. Y lo más importante, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos videos. Tenemos mucho más contenido inspirador y educativo sobre las historias y enseñanzas de la Biblia, y no querrán perdérselo. Nos vemos en el próximo video. Que Dios los bendiga.